es una prueba. Este año se estarán realizando pruebas de emergencia a los sistemas de oración y ayuno. Las iglesias de su área, en coordinación con el Plan de Dios para su paz, han desarrollado este sistema para mantenerle informado durante este difícil periodo. A la señal de alerta que acaba de escuchar, le seguirá información bíblica, ideas y exhortaciones. Esto es solo una prueba. Ok, bueno, esto es solo una prueba. Espero que se hayan despertado ahí con ese tono, ese pitido. Pero esto es solo una prueba. Vamos a empezar de una vez con la segunda parte de nuestra serie. Esto es solo una prueba. O esto solo es una prueba. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando acerca de Job. Hoy vamos a hablar acerca de otro personaje. Y esto fue un personaje que es considerado un patriarca de la fe, se le llama incluso el padre de la fe, y fue una persona que en un momento de su vida fue hacia el monte, subió al monte con su hijo Isaac y fue a hacer un sacrificio, para el Señor. Y en un momento su hijo Isaac le pregunta a su padre: Padre, veo todos los elementos del sacrificio, pero no veo el cordero. ¿Dónde está el cordero? Y ahí Abraham dijo: el Señor proveerá. Y de esto se trata la entrega de hoy. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor para que bendiga este tiempo juntos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú bendices, Señor, este tiempo en que te honramos por medio del estudio de tu palabra, de la obra perfecta que tú hiciste, tanto en los patriarcas, en los apóstoles, y que estás haciendo, Señor, por medio de tu iglesia que está viva, más viva que nunca, Padre Santo, porque día a día, de gloria en gloria, Señor, nos vamos santificando, nos vamos acercando más y más a la medida de tu Hijo Jesucristo. Te damos muchas gracias, Señor, por cada corazón que se encuentra en este salón virtual, mi Dios, porque venimos ante ti con hambre, con sed, con hambre de conocer, hambre de crecer, hambre de acercarnos a ti, de verte más claramente y de que tu palabra, Señor, se haga viva en nuestros corazones. Te damos muchas gracias, mi Dios. No importa qué situación estemos afrontando, oh Dios, que tu palabra nos dé el ánimo, la motivación, nos dé fe, esperanza, que crezca dentro de nosotros, Señor, la dependencia que tenemos de verte a ti avivado en nuestros corazones. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre, sobre todo nombre, y por el honor de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como les decía, la semana pasada estuvimos hablando de Job, acerca de Job, de la prueba que Job afrontó, y fue una prueba de perseverancia, de perseverar a través de esas situaciones que le cayeron. Y lo que vimos como conclusión la semana pasada es que buscar explicaciones no es lo correcto. Lo que tenemos que buscar en medio de la prueba es buscar conocer a Dios, buscarle a Él, estar en franca e íntima devoción con Dios. Hoy, como les decía, vamos a ver esta actitud de prueba, estas experiencias de prueba en otro personaje que es Abraham. Se le llama el padre de la fe o el padre Abraham. Y esto no es una prueba de perseverancia, sino que hoy vamos a ver una prueba de fe, una prueba de fe. Y lo primero que vamos a leer es este pasaje en Génesis capítulo 22, de versos 7 y 8. Y fue esa porción donde yo les hablaba en que Isaac le dijo a Abraham, a Isaac como niño, le dijo a su padre Abraham: Padre. Y él le dice: Dime, hijo mío. Y Isaac dice: Tenemos fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le responde: El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Ahora, ¿qué está ocurriendo en esto? Si quizás tú no has leído este pasaje, quizás tú no entiendes la relevancia y digamos que el drama que se está ocurriendo, que se está llevando a cabo en esta situación. Pues lo que pasó, vamos a hacer un rewind a ver lo que pasó antes. La primera
prueba de fe de Abraham, entre muchas pruebas de fe, fue, lo vemos en Hebreos capítulo 11, versos 11 y 12. Naturalmente se relata ampliamente en Génesis, pero vamos a ver el escritor de los Hebreos, a ver qué moraleja él recibe o qué enseñanza él recibe de la primera prueba de fe. Y el autor de los Hebreos dice, por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Y esto es la prueba de fe, la primera prueba de fe es que cuando Abraham tenía 75 años de edad, su esposa también era lo que llamamos una viejita, una señora mayor. Y a Dios se le aparece y le dice que él iba a tener una descendencia. Él iba a tener una descendencia, y no solo una descendencia, sino una descendencia importantísima en la historia de la redención de la humanidad. Entonces, Abraham en ese momento, él le creyó a Dios. Y en Romanos capítulo 4, nosotros vemos que el apóstol Pablo dice que Abraham, cuando le creyó a Dios, le fue contado como justicia. En otras palabras, este fue el momento en el cual Abraham demostró que por su fe él fue salvo. Él entró a una fe salvífica en Dios, porque puso toda su fe, toda su dependencia en el Dios Todopoderoso. ¿Ok? Entonces, algunas personas erradamente piensan que en el Antiguo Testamento las personas se salvaban por sus obras, ya sea por hacer sacrificio de holocausto, hacer sacrificio en el templo, hacer los ritos, vestirse de cierta manera, y que de esa manera llegaban a ser salvos. De hecho, muchas personas, los de la escuela de fariseo y las escuelas de judíos que no llegaron al conocimiento de Cristo, ellos entendían de que ellos recibían todo el favor y la salvación de Dios porque ellos cumplían la ley a la cabalidad. Pero eso no es así. Y esto es lo que este pasaje en Romanos 4 quiere decirnos, de que siempre desde el principio la salvación siempre ha sido por fe, por gracia. Y en el Antiguo Testamento las personas tenían fe en el Mesías que había de venir, ¿verdad? En el Salvador, en el Redentor que había de venir. Nosotros tenemos fe y fe salvífica en el Mesías que ya vino, en el Redentor que ya vino y se manifestó y murió y resucitó por nosotros. Pero esa es la gran diferencia entre antes de Cristo y después de Cristo. Pero bueno, volviendo a el tema aquí, Abraham le creyó a Dios. Él depositó en Dios toda su fe, toda su confianza en esta promesa que Dios le presentó en este momento. ¿Alguna vez te ha pasado a ti en que tú has sido desafiado a creer en algo? Porque ciertamente Abraham fue desafiado. El problema no era creer en Dios o no creer en Dios. Era un hombre fiel, era un hombre creyente, era un hombre que temía a Dios. El problema aquí era que Abraham era un viejito y su esposa era una viejita. Y él tenía que creer a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que veían sus ojos, a pesar de los propósitos y designios que ya él había creado para él mismo. Y de nuevo la pregunta, ¿alguna vez Dios te ha desafiado a creer en algo que se te haga difícil creer? Fíjate, yo les he hecho esta historia antes, pero lo voy a hacer de nuevo. Y es cuando mi esposa y yo nos casamos y ya teníamos planes, nos casamos en Santo Domingo y teníamos planes de durar 3 o 4 años antes de tener hijos. Y yo iba pues de Santo Domingo, íbamos a hacer un proceso de inmigración, después yo iba a estudiar, pues ya estaba inscrito, matriculado ya en la universidad, y iba a buscar casa, primero a vivir con mi mamá y después a buscar casa y hacer una transición que puede ser bastante difícil y pesadumbrosa, y convenimos de que no era lo mejor para nosotros tener niños en ese momento, tener familia. Y lo que sucedió fue que ¡pum!, al mes de casado, pues ella quedó embarazada. Y eso fue un momento pues muy difícil para nosotros, porque en ese momento pues eso se salió, como quien dice, de nuestros planes.
Pero nosotros, aún en llanto y en grito y en qué vamos a hacer y en la desesperación del momento, nosotros reconocimos por el Espíritu Santo que eso era una bendición, que el embarazo era una bendición, o esa persona era una bendición. Y por eso fue que nosotros le pusimos el nombre a nuestro hijo Natán, que en hebreo significa regalo de Dios. Y esa fue nuestra conversación en ese momento con mi esposa y yo, de que Dios no hace accidentes, de que aunque esto se hubiera salido del plan de nosotros, este era un regalo de Dios. Es decir, que nosotros decidimos creerle a Dios en ese momento. Y bueno, mira la bendición que ahí está mi hijo detrás de la cámara y está ayudándonos con esta transmisión. Este niño que fue, pues no era nuestro plan, pero era el plan de Dios que viniera en un momento y estuviera para un día como hoy sirviéndole al Señor. Pero eso es lo que Dios hace. Y es que Él dice las cosas y nosotros tenemos que decidir creerle a Él a pesar de que quizás sea difícil depositar nuestra confianza en Él. Entonces, dice, creo que me perdí un poco. Ok, Génesis 21, versos 1 y 2. Dice, tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Y fíjate, me encantó esa porción, esa frasecita dentro de esa porción que dice, esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Es decir, que Dios prometió algo, Él habló algo y Abraham decidió creerle, depositar su confianza y Dios cumplió. Como Dios es siempre fiel para cumplir todas sus promesas, Él lo cumplió al tiempo indicado. ¿Ok? Entonces, ese es el primer punto que tenemos que enfatizar hoy día, que Abraham tomó la decisión de creer. Tomó la decisión de creer. Creerle a Dios no es algo que ocurre simplemente accidentalmente. No es algo que ocurre solamente porque Dios dice algo y tú vas a la iglesia o asistes al servicio virtual o todo eso. No, tú tienes que tomar una decisión de creerle a Dios. Tienes que creerle a Dios. ¿Okay? Esa es la primera enseñanza que vamos a ver hoy día. Pero el segundo punto que queremos resaltar hoy es que la fe de Abraham fue probada por la obediencia. Abraham decidió creer y ciertamente Sara estuvo embarazada y dio a luz un hijo llamado Isaac. Pero esa fe que Abraham tuvo desde ese momento fue probada por medio de la obediencia. Es decir, Dios le preguntó a Abraham, tú decidiste tener fe en mí. No lo dijo verbalmente, pero el acto que ocurrió a continuación que vamos a explicar es que Dios le pregunta a Abraham, tú decidiste creer en mí, muy bien, pero ahora vamos a probar tu fe en medio de la obediencia. Y de esto vamos a aprender también. En Génesis 22 dice que pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. ¡Wow! Este niño que Abraham puso su fe en Dios para que hiciera una obra sobrenatural, que de dos personas de mayores de edad, dos personas de avanzada edad, naciera un niño. Ahora Dios le está diciendo, tú crees en mí, yo quiero que tú hagas esto y lo subas al monte y lo sacrifiques. A tu único hijo, al hijo que tú tanto amas, que lo sacrifiques por mí. Ahora, déjame pausar aquí para decir que Dios nunca te va a pedir que sacrifiques a un hijo tuyo. Nunca lo va a hacer y lo vamos a explicar el porqué a continuación. Esto fue una obra única, un acto único en la historia de la redención, donde Dios le dijo a Abraham que le obedeciera. Lo probó su fe en la obediencia. Yo no sé tú, hermano y hermana, pero yo hubiera fracasado en esta prueba.
Yo le hubiera dicho que no al Señor. Yo no creo que yo tengo la santidad de Abraham de decir, sí Señor, lo que tú quieras. Si yo hubiera hecho eso, de nuevo, no que Dios me lo va a mandar a hacer, pero yo pienso en lo que vimos, lo que yo le expliqué, el testimonio nuestro, de que, bueno, mi hijo Nathan y cuando nació y todo eso, y que Dios me diga, entrega a tu hijo. Yo creo que yo hubiera fracasado, honestamente se lo digo. No puedo hacer pretensiones de ser lo que yo no soy. Yo hubiera fracasado en ese momento. Pero Abraham demostró una fidelidad increíble. Ahora, esto era una prueba de fe crítica para Abraham. Y usted preguntaría por qué. Si Dios le dijo que le iba a dar descendencia y Abraham creyó. Esto naturalmente era una persona con una fe increíble. Pero es que no siempre fue así. Abraham, antes de esa ocasión, Abraham fracasó en la prueba de fe en múltiples ocasiones. Abraham no tenía esa fe durante toda su vida. Vemos en un ejemplo donde Abraham mintió una vez que se le presentó ante un rey y Abraham mintió porque al rey le gustaba a la esposa de él. Y Abraham mintió y le dijo, esta es mi hermana, para que este rey no se volviera celoso y le cortara la cabeza. Entonces, por temor, Abraham mintió y expuso a su propia familia. Abraham ahí fracasó en su prueba de fe. Otra cosa que Abraham hizo fue que cuando Sara no quedaba embarazada, Abraham lo que hizo fue que trató de darle un empujoncito a Dios, de ayudar a Dios, y tuvo un hijo con una criada. ¿Ok? Y ese hijo es el que llama la palabra Ismael. Y Abraham trató de ayudar a Dios y lo que hizo fue que cometió un error de salirse de los planes, de los designios de Dios. Es decir, que Abraham, entre muchos otros ejemplos, Abraham fracasó una y otra vez. Y Dios le colocó esta prueba, la prueba más difícil de su vida, para que Abraham mismo se diera cuenta si él realmente esta vez tenía fe o no. La prueba no era para que Dios conociera la fe de Abraham, porque Dios sabía lo que iba a pasar. Dios sabe el corazón y conoce nuestros deseos y pensamientos más profundos. Dios todo lo conoce, pero Dios quería demostrar la fe de Abraham a Abraham, que Abraham se conociera a él mismo cuál era su nivel de fe en ese momento. Si realmente él tenía la fe que él proclamaba tener o si iba a fracasar como muchas veces antes había hecho. Y sin embargo, como vimos, Abraham tomó una decisión de obedecer. No solo hizo una decisión de creer, como dijimos anteriormente, sino una decisión de obedecer. Yo también me identifico con esto, porque una vez algunos hermanos que me escuchan estuvieron alrededor de mí durante ese momento. Esto sucedió en el 2013, donde yo trabajé en una compañía muy exitosamente por 9 años aquí en Florida y de repente yo perdí mi empleo, ¿verdad? Y entonces en ese momento yo le dije al Señor, bueno, yo hago lo que tú quieras. Si tú quieres, yo fundo mi compañía o busco otro empleo, yo hago lo que tú quieras. Y se lo oraba todos los días, le decía, Señor, yo hago lo que tú quieras. Y buscando opciones, yo encontré un trabajo excelente, un empleo excelente que era para mí, pintado para mí, donde yo hubiera podido ganar mucho más de lo que ganaba aquí. Y en ese momento el Señor me dijo, deja de buscar trabajo, deja de buscar empleo, yo no quiero eso para ti. Y yo le dije, Señor, yo hago lo que tú quieras. Y el Señor me habló a mi corazón y me dijo, yo no quiero que tú hagas eso de buscar empleo. Yo no quiero que tú te traslades de aquí, que te mudes. Y de hecho, muchos hermanos cuando se enteraron que yo estaba considerando mudarme de Florida, me dijeron de todo. Me dijeron 3 cosas. ¿Cómo que tú estás pensando? Tú eres de aquí, tú eres de esta iglesia y todo. Pero yo estaba pues abierto a todas las posibilidades hasta que el Señor cerró las puertas. Y yo tuve que tomar una decisión y fue la decisión de obedecer a Dios. La decisión de obedecer a Dios, aparte de lo que yo veía lógico, conveniente para mí y para mi familia. Era conveniente yo tener un buen salario y unirme con mi familia que está allá en Nueva York. Todas esas cosas tenían sentido, pero yo tenía que obedecer a Dios. Y yo me sentí desafiado
de esta manera. Y quizá mi prueba no era tan grande como la prueba de Abraham, pero me identifico mucho porque en esos momentos en que uno tiene esa encrucijada, ¿verdad? Donde, ¿qué hago? ¿Hago esto o decido obedecer al Señor? Pues uno siempre debe obedecer al Señor. Y Abraham ciertamente tomó la decisión de obedecer. Yo te quiero exhortar, mi hermano y mi hermana, que cuando tú te sientes en esa encrucijada, ves dos opciones. Una de ellas es lógica, es conveniente, es provechosa, pero la otra es obedecer a Dios. Siempre, siempre, siempre escoge la segunda. Siempre escoge la segunda. ¿Por qué? Porque lo conveniente y lo provechoso puede ser bueno a nuestra carne, a nuestra vida, pero Dios siempre va a proveer. Lo que tú sientes que te faltaba, no te preocupes porque Dios va a proveer cuando tú decides obedecerle. Tú tomas la decisión de obedecerle. Le voy a poner algunos ejemplos. Y algunos de esos ejemplos pueden ser más o menos dolorosos para algunas personas. No es mi intención causar dolor, pero dice la palabra que si el dolor es provechoso para el arrepentimiento, entonces un buen tipo de dolor. Hay algunas personas que saben que el orden de Dios es casarse, ¿verdad? Es entrar en matrimonio. Pero por otro lado, ven conveniente, provechoso por un momento, convivir juntos. Déjame dejar el matrimonio para después, vamos a convivir ahora. Y lo que están haciendo es tomando lo primero y no lo segundo. Están tomando la decisión de lo conveniente y no de lo que es obedecer a Dios. ¿Ok? Hay otras personas que tienen decisiones de carrera y quizás tienen una carrera en algo que está en contra de la ley de Dios, es vergonzosa para un hijo de Dios. Por ejemplo, algunos asuntos de baile exótico o prostitución, o quizás están en algo de apuestas, de casino, o en cualquier otra cosa que tenga que ver con engañar a las personas, con que las personas sean engañadas de sus posesiones materiales, o peor, sean engañadas espiritualmente. Y hay algunas personas que necesitan tomar la decisión dura de abandonar su sustento que reciben de eso, porque ciertamente reciben un salario, un sustento, pero deben abandonarlo para hacer algo que honra a Dios. Y si ese eres tú, hermano, hermana, amigo y amiga, Dios va a proveer. Tú puedes abandonar esa situación porque Dios va a proveer en esas circunstancias. ¿Tiene sentido? Nunca es tarde para hacer un cambio a favor de lo que a Dios le agrada. Nunca es tarde, porque la redención y la misericordia de Dios siempre te van a amparar en ese momento. Entonces, vimos en este pasaje que Abraham tomó la decisión de obedecer a pesar de que era su único hijo, era su hijo amado, era lo que él más preciaba, pero él dijo: Dios, lo que tú digas, eso yo lo voy a hacer. Y cuando Isaac le preguntó dónde estaba el cordero, Abraham le respondió de esta manera: Dios proveerá un cordero. Hermano y hermana, obedece a Dios y Dios proveerá. Dios proveerá. Y esto nos lleva al tercer punto, y es que la fe de Abraham fue vindicada por medio de la provisión de Dios. Fue aprobada, fue mostrada como verdadera a través de lo que Dios proveyó. Y esto es lo que vemos en Génesis 22, en el pasaje donde el verso 12 y el de 12 al 14 dice que el ángel del Señor vino a Abraham cuando ya estaba listo para sacrificarlo en el holocausto, estaba listo ya para hacer el sacrificio, para obedecer a Dios hasta el final. Y justo al final el ángel lo interrumpió y le dijo: no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Le dijo el ángel: ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, él tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre, escucha bien, le puso por nombre al sitio: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte
provee el Señor. Y esa frase, el Señor provee, es lo que en hebreo dice Jehová Jireh, Yahvé Jireh o Yahweh Jireh. Jireh, que quiere decir que proveerá. Y es por esto que a Dios se le dice Dios, el Dios que provee. Jehová Jireh, el Dios que provee. Porque Dios proveyó justo en el tiempo indicado a Abraham, probándole su fe. Fue aprobado en su fe y Dios probó el sustituto para ese sacrificio que Abraham iba a presentar. Ahora, esta historia del sacrificio de Isaac, el casi sacrificio de Isaac, bueno, fue un sacrificio real porque Dios se lo ofreció, pero el ángel del Señor, como vimos, interrumpió esto. Pero esto es más que solo una narrativa, que una historia antigua de lo que sucedió. Esta historia es un reflejo de lo que iba a venir, del sacrificio de nuestro Mesías. Fíjate, un dato curioso es que muchos eruditos piensan que este monte Moría, donde Abraham subió con Isaac, es lo que en estos días y en los tiempos antiguos se le llama Gólgota. ¿Le parece familiar el término? Pues Gólgota fue donde fue crucificado nuestro Señor. En el mismo monte, allí estuvieron las tres cruces, la cruz de nuestro Señor y los dos ladrones a los lados. Es decir, que Dios ciertamente proveyó un cordero ese día con Abraham, pero Él proveyó el cordero que quita el pecado del mundo. Lo proveyó justo en ese monte en otro tiempo. Así que estos son sombras de lo que había de venir. ¿Okay? Abraham no tuvo que ofrecer a su propio hijo, pero Dios sí tuvo que ofrecer a su propio hijo, y de hecho lo hizo. Y Él ofreció a su hijo como sacrificio por nosotros. Fíjate que por medio del relato de Abraham e Isaac, nosotros vemos el dolor y el gran desafío y el reto de un padre de ofrecer, de sacrificar a su hijo. Y Dios no permitió eso. Pero Dios hizo lo que Abraham no hizo. Él fue más allá y hasta el final ofreció a su hijo en sacrificio por nosotros. Qué gran sacrificio que podemos ver ese. Como yo decía, yo hubiera fracasado en la prueba de que si me piden a mi hijo, yo a mis hijos, yo mejor doy la vida antes de dar la vida de mis hijos. Pero fíjate qué bueno es Dios, nuestro Padre, que dio al Hijo encarnado a derramar su sangre por ti y por mí. Amén. Entonces, Dios, por esto, Él ya no busca sacrificios humanos. Es imposible que Dios le pida un sacrificio humano, y de hecho no pide sacrificios de animales ni sacrificio de ningún tipo material, porque ya Él dio a su Hijo, como dice en Hebreos 11, muchas partes de Hebreos 10 es lo que tenía en mente. Una vez y para siempre, ya no hace falta un sustituto de ese sacrificio, ya no hace falta repetir ese sacrificio, porque ya Él ofreció el Cordero perfecto que quita el pecado antes, presente y futuro. El pecado de todo el mundo es quitado, es redimido, es cubierto por la sangre de ese Cordero perfecto que es Jesucristo encarnado, el Hijo de Dios. Amén. Así que es por esto que nosotros podemos estar en júbilo por esta situación. Ahora, hay un pasaje, hay un libro especial que ya lo he citado varias veces, que es el libro, la Carta de los Hebreos. Y en esa carta hay un capítulo especial que es el capítulo 11, que muchas personas le llaman el Salón de la Fama de la Fe, donde habla de muchos de los patriarcas de la fe. Pero en ese capítulo especial hay un versículo especial y hay una porción especial de ese versículo que demuestra la fe increíble de Abraham. Y es el versículo 19. Y dice que consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Ahí en ese pasaje nos dice que la fe de Abraham es tanta que él decidió obedecer a Dios, entregando a su hijo, porque él dijo, Dios tiene poder, que aunque yo sacrifique a mi hijo, Dios tiene poder para resucitarlo.
Y ciertamente Dios lo tiene. Y a pesar de que Abraham no le pidió al final, no dejó pasar esa prueba de que él entregara a su hijo en muerte, pero Dios sí tiene poder para resucitar. Y lo demostró perfectamente en la resurrección de Cristo. Cuando Dios entregó a su hijo, lo entregó como un cordero perfecto, inmolado, fue humillado hasta la muerte. Él dio su vida, derramó su sangre, pero al tercer día fue poderoso para tomar su vida de nuevo. Y todo esto es una prefigura de nuestro Redentor, porque Abraham entregó a su hijo, aunque el ángel de la muerte lo detuvo, era como que ya lo consideraba muerto. Y al ángel detener ese sacrificio, Isaac fue de un estado de muerte a un estado de vida. Pero Cristo verdaderamente pasó de muerte real a vida real. Qué gran cosa que Dios sobrepasó ese sacrificio de la prueba. Pero Dios nos está mostrando algo para nosotros, un desafío particular para nosotros, es que nosotros decidamos creer, y no solo creer, sino obedecer. Y no solo obedecer, sino de recibir. Porque si nosotros creemos y nosotros obedecemos sabiendo de que Dios provee, entonces nosotros tenemos que tener las manos abiertas para recibir lo que Dios ha de darnos. Porque Dios es Jehová Jireh, el Dios que provee. Si nosotros creemos eso, nosotros tenemos que tener expectativas de recibir lo que Dios va a proveer. Entonces, mi pregunta a ti hoy día es, ¿qué te está pidiendo Dios que tú sacrifiques? ¿Qué sacrificio Él te está pidiendo? No estamos hablando de cordero, no estamos hablando de nada de eso. Obviamente ya tenemos el sacrificio de redención, pero quizás hay algo en particular que Dios te está moviendo a que tú abandones, que tú sacrifiques, que tú le des a Él. Quizás Dios te está pidiendo que sacrifiques tu desobediencia. Dios te está pidiendo que sacrifiques tu rebelión, que sacrifiques tu estilo de vida. Y de nuevo, muchas de estas cosas quizás te son convenientes, quizás tú dices, esta es mi personalidad, esto es mi estilo de vida, esto es la forma en que yo hago las cosas. Y quizás Dios te está desafiando a que tú abandones y sacrifiques eso. Quizás Dios te está desafiando a que tú abandones tu ira. Ciertamente hace unos años Dios me desafió de esta manera. Yo era una persona que estaba llena de ira, conociendo a Dios, tenía mucha ira por dentro. Y Dios me dijo que yo tenía que sacrificar eso. Y para mí era muy fuerte porque para mí la ira era una ira justa. Yo estaba peleando justamente por cosas que yo consideraba verdaderas, cosas que yo consideraba correctas. Pero Dios me dijo, eso tú tienes que abandonarlo. Tú tienes que tener el espíritu de mi hijo. Y yo tuve que sacrificarlo. Quizás Dios te está pidiendo a ti que haga lo mismo. Quizás tus prejuicios sobre otras personas. Ahora mismo hay tanta guerra política, hay tanta guerra entre bandos, prejuicios entre naciones, prejuicios de racismo. Quizás tú tienes que abandonar esas cosas y dejar de atacar a otra persona sabiendo de que Dios está esperando derramar misericordia por todas las personas, no importa de qué partido político son, de qué raza son, de qué nación son. Dios está buscando tener misericordia de todos. Quizá Dios te está desafiando a que tú abandones esas guerras. Quizá Dios te está desafiando a que tú abandones tu infidelidad. Personas que andan en camino de infidelidad, de adulterio, y tú lo ves conveniente porque algo que te guste, algo que tú sientes que una persona depende de ti, y Dios te está desafiando a que tú abandones eso y que le obedezcas a Dios. Quizás es tu egoísmo y tú crees que tú eres valioso por una razón u otra, y quizás Dios te está desafiando a que tú sacrifiques eso y que mueras a ti mismo y que no te veas como una persona valiosa en ti mismo, sino valioso en Cristo, en lo que Cristo ha hecho en ti. Quizás Dios te está pidiendo que tú sacrifiques tus riquezas, las cosas por las cuales tú te vanaglorías. Esto es mío, esto es algo por lo cual yo luché y yo peleé y yo deposité y yo hice estas inversiones. Quizás Dios quiere que ya tú abandones ese orgullo que tú sientes en esas riquezas. Que sea lo que sea que Dios te está diciendo que tú sacrifiques, tú puedes tener razones lógicas para aferrarte a ellas, razones lógicas la cual tú dices, no, esto es lo correcto, esto es mí mismo, es lo que yo debo hacer. Pero recuerda que Dios es fiel para proveer.
A pesar de la lógica, a pesar de las razones por las cuales tú dices que tú vas a tener ganancias si sigues en esos caminos, yo te recomiendo a que tú deposites tu confianza en Dios, a que tú tomes la decisión de creer, de obedecer y luego de recibir lo que Dios tiene para ti, porque Dios es fiel para proveer. Ciertamente Dios es fiel y va a proveer, no importa la prueba que estés pasando. Él te ha garantizado gozo, te ha garantizado paz, te ha garantizado amor verdadero, paciencia, propósito. Dice Efesios 1:3 que Él te ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Él te ha dado todas esas cosas como depósito para que tú veas en ti mismo lo que Dios puede hacer en tu corazón, lo que Dios es capaz de habitar en ti. Y si Él puede hacer eso, ¿cómo Él no va a proveer las cosas materiales? ¿Cómo Él no va a proveer el sustento, el apoyo, el compañerismo, todo lo que tú sientes que a ti te está haciendo falta y por lo cual tú te sientes que quieres seguir aferrado a esas cosas? Dios puede llenar y sobrepasar y sobrellenar tu copa. Solamente tienes que de nuevo creer en Él, obedecerle a Dios y tener las manos abiertas para recibirle. Esta situación del virus y de la cuarentena puede estar siendo un periodo de prueba para ti. Puede ser que te esté desafiando en ciertos aspectos. Ciertamente lo ha sido para nosotros. Por ejemplo, en nuestra empresa ha sido un desafío. Nosotros tuvimos un cliente que nos dijo que teníamos que detener todas las campañas porque ellos cerraron durante la cuarentena. No tenía sentido seguir abierto. Y nosotros, eso es un dinero que dejamos de percibir, no nosotros de nuestro bolsillo, para pagar todos los gastos de nuestra compañía, que son mayores que los gastos de la casa, que tenemos que pagar los salarios de los empleados, tenemos que pagar nuestro local de la oficina, la renta, todo eso. Y ciertamente ha sido un desafío, pero nosotros hemos decidido creer a Dios. Nosotros hemos decidido creer y obedecerle a Dios y no dejar las cosas. Yo pudiera, por ejemplo, estar buscándome un empleo por las noches, dejar los asuntos de la iglesia, dejar de servir al Señor y buscarme un segundo empleo para yo percibir el dinero que me está faltando. Pero yo no lo voy a hacer. ¿Tú sabes por qué? Porque yo he decidido creer a Dios. Yo voy a poner a Dios primero en mi vida y en mi hogar. Yo he tomado esa decisión de creer a Dios y yo te invito, hermano y hermana, a hacer lo mismo. Ha sido lo mismo también un desafío para este ministerio, hermano y hermana. Ustedes saben que mi esposa y yo subimos a el área de liderazgo en septiembre. Y desde septiembre nosotros hemos visto un crecimiento frecuente, un crecimiento constante desde septiembre. Y hemos visto que las personas están depositándose en nuestra visión, están agregándose, están diciendo sí. Incluso ahora mismo que no tenemos los servicios presenciales, me han escrito, me han dicho, personas que acaban de llegar, que quizás han ido 1 o 2 servicios, me han escrito diciendo, hermano, a mí me hace falta la iglesia. Fíjate todo eso, pero sin embargo no podemos reunirnos en estos momentos. Eso es un desafío, pero fíjate que nosotros seguimos adelante. Seguimos adelante, el liderazgo sigue adelante. Muchos de ustedes siguen adelante y han dicho, yo voy a estar conectado con mi iglesia, yo voy a apoyar lo que la iglesia está haciendo y seguimos adelante. ¿Por qué? Porque hemos decidido creer y obedecer y estamos con las manos vacías porque sabemos que vamos a recibir lo que Dios va a proveer para nosotros en el tiempo indicado por Dios. Pero ciertamente es un desafío, así que hermano y hermana, yo no sé cuál sea tu prueba en este momento, cuál sea tu desafío, pero yo te invito a depositar tu confianza en Él. Decide creer en Dios. Si tú sientes que tu fe está siendo probada, tú debes decidir que Dios proveerá. El Dios va a proveer a su tiempo. Tú puedes hacer esto hoy, confiar en que Él es quien Él dice que es, que Él es Jehová Jireh, la persona que Él dice que Él es. Tú puedes hacer esto hoy día. Tú puedes decirle sí al Señor en este momento. A que tú no vas a tener temor de lo que te está faltando, pero sí vas a decir, ¿sabes qué, Señor? A pesar del temor que yo siento, yo decido aferrarme a ti. Yo decido aferrarme a tus promesas, a tus designios. Decido aferrarme a todo lo que tú has dicho que tú vas a hacer, que tú has sido fiel siempre para cumplir las cosas.
Lo has demostrado con los patriarcas de la fe. Lo has demostrado con la iglesia. Lo has demostrado con los hermanos, con los testimonios que he oído hoy. Entonces yo decido creer en ti. ¿Puedes hacer esta oración conmigo? Vamos a hacer esto. Vamos a inclinar nuestro rostro y orar de esta manera. Y después vamos a celebrar la comunión del Señor como muestra de que hemos hecho esta decisión. De que estamos sólidos, fundados sobre esta promesa. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Dios eterno, Padre celestial. Cuán bueno eres tú, Señor. Cuán bueno eres tú, Señor. Que a pesar de que podemos estar enfrentando una prueba, tú decides probar, examinar nuestra fe. Y estás esperando a ver qué nosotros vamos a hacer. Ya tú conoces cuál es nuestra decisión. Pero tú estás esperando que nosotros tomemos ese paso en fe. Y este paso en fe es el decidir, creer y demostrar que hemos creído en ti por medio de nuestra obediencia. Por medio de que nosotros no nos aferramos a lo que nosotros creemos lógico y conveniente, sino que nos aferramos a ti. Porque tú eres nuestra roca y nuestro refugio. Tú eres todo lo que necesitamos, solo lo que necesitamos, Señor. Tú tienes sustento para nuestras vidas. Danos, Señor, esa fe, Padre Santo, la fe de tu Hijo Jesucristo. La fe que fue ejemplificada por Abraham. Que no dijo no en ese momento, no fracasó en ese momento, esa prueba tan difícil, sino que procedió, siguió adelante y demostró que realmente su fe era verdadera. Fue vindicado por medio de esa prueba, por lo cual tú lo bendijiste, Señor. Y lo hiciste por medio de que tú hiciste provisión al tiempo indicado, en el momento justo, sin perder un segundo, sin retrasarte un solo momento. Tú hiciste la provisión perfecta. Ahora yo te pido, Señor, que todos los que están haciendo esta oración con franqueza y humildad, que veamos, Señor, esa oportunidad de depositar nuestra fe y nuestra confianza plena en ti, para que nosotros también estemos con manos vacías y manos abiertas, esperando, Señor, tu provisión en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Gracias porque eres un Dios todo fiel, porque eres Jehová Jireh, el Dios que provee, el Dios que responde al tiempo perfecto. Te damos gracias. Amén. En este momento quédate con los ojos cerrados.